Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre los enredos de este proceso electoral. Llevamos 17 días y este tema está bastante candente. Tenemos a 3 invitados. En primer lugar, al licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, al licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado, y al licenciado Renzo Rosal, politólogo. Gracias por estar en esta ocasión en Razón de Estado. Licenciado Pérez Trabanino, empezamos con usted. La más reciente noticia es que la CICIG indica que ellos presentaron el caso contra Sandra Torres el 11 de octubre pasado y todos sabemos que finalmente el Ministerio Público presentó el caso contra la señora Sandra Torres un día o 2 días después de que fue inscrita en el Tribunal Supremo Electoral y por tanto tenía inmunidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Está el Ministerio Público de alguna forma beneficiando a la señora Sandra Torres? La Corte Suprema de Justicia también. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta? Miren, gracias por la invitación. Buenas. Es un tema bien complicado porque valoramos hechos muy aislados. Definitivamente es un tema de política criminal y la fiscal general determina el qué, cuándo, cómo y dónde en el Ministerio Público porque es una entidad jerárquica. La responsabilidad de haber decidido la presentación de ese caso recae sobre la fiscal general. Yo no puedo adelantar una opinión porque no conocemos las razones por las cuales se programó ese día. Pero fueron 3 meses que estuvieron... Totalmente, totalmente. Pero sí creo que la fiscal general está sobradamente obligada a darnos cuentas a la población por qué se presentó ese caso, ese día y en esas condiciones. No voy a adelantar opinión hasta no escuchar a la fiscal general, pero creo que sí, como ciudadanos debemos exigir una respuesta. Ahora, el caso que se está presentando contra la señora Sandra Torres, ¿qué diferencias o similitudes tiene con el caso que se está presentando contra la candidata Telma Aldana? Licenciado. Bueno, diría en esencia, de pronto desde el punto de vista político, que me toca más abordar eso en una parte jurídica, diría que tiene 2 características importantes. La primera de ellas es que existe una suerte cada vez más evidente, digamos, de una alineación de planetas en términos de buscar inviabilizar un conjunto de candidaturas. Pero de ellas, digamos que la que destaca es la de Telma Aldana como un objetivo político fundamental. Es decir, eso estaba de alguna forma prediseñado, la intencionalidad de poder impedir por todos los medios posibles esa candidatura. En el caso de Sandra Torres me parece que el tema central, el golpe, digamos, artero, no se ha dado. Me parece que al final de cuentas el tema de la cooptación de las instituciones y cómo la une como partido, como proyecto político, ha tenido una posibilidad de maniobrar en instituciones, da como resultado que la intención de dejar fuera, digamos, a Sandra Torres pasa, se pone más difícil, se pone más cuesta arriba, porque no tiene el mismo nivel de vulnerabilidad, ese es el segundo factor, no tiene el mismo nivel de vulnerabilidad o de desprotección institucional, digámoslo así, que pudiera tener el caso de Telma Aldana, donde evidentemente para muchos objetivos, para muchos actores, se convierte ella en un elemento que no se quisiera ver en las elecciones. Lo que está diciendo es que en el caso de la señora Sandra Torres tiene mayor influencia en el sistema de justicia y que esta le está protegiendo y que en el caso de Telma Aldana no. Eso es lo que está diciendo. Es correcto. Ahora, ¿los casos judiciales contra ellos, contra las dos, son iguales? ¿Tienen el mismo peso o no? Desde el punto de vista jurídico. Miren, yo creo que tenemos que tener una perspectiva general. Lamentablemente ya no se trata de judicializar la política. Ahora llegamos a un extremo de penalizar la política. Lo que tienen en común los casos de Sandra Torres y de Telma Aldana es que los eventuales obstáculos que puedan tener sus candidaturas surgen de procesos penales, en diferente situación una de otra, pero al final es una denuncia penal. En el tema en el caso de Telma Aldana es más complicado al no haber estado inscrita aún y porque tiene 2 denuncias que, aunque tienen efectos distintos, han generado en la población la misma percepción. Por un lado, es la denuncia que presenta la Contraloría General de Cuentas y la que le suspende el finiquito, el mal llamado finiquito, que al final es una constancia transitoria de inexistencia de cargos. Y por otro lado, tiene una denuncia que presenta el Ministerio Público y que le provoca una orden de aprehensión. Al final, la discusión en el Tribunal Supremo Electoral sobre la viabilidad o no de su participación depende del primer caso, de la denuncia que le presenta la Contraloría General de Cuentas y que, insisto, le suspende el mal llamado finiquito. Y ahí es un tema interesante porque
Desde la perspectiva legal es bien complicado de entender. Por un lado, hay interpretaciones de carácter administrativo, es decir, si el finiquito quedó suspendido o no con la presentación de la denuncia, y por otro lado hay otro tipo de interpretaciones que dicen que no, que al final el finiquito es una protección política. Esto lo van a tener que resolver las Cortes, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Ahora, en su momento por las impugnaciones. Perdón la interrupción, pero el punto es los delitos que se le están imputando a las dos. ¿Tienen el mismo calibre, digamos, lo que se le está el delito que se le imputa a Telma Aldana y el delito que se le está imputando a Sandra Torres, o uno es más grave que otro? Desde la perspectiva muy puntual de los delitos es distinto, porque Sandra Torres tiene una imputación por financiamiento electoral. Y ese sí es un tema que da mucho que hablar en sí mismo, por la reforma del delito que tuvo lugar el año pasado y que entró en vigencia el 6 de noviembre del 2018. Si nosotros entendemos esa reforma desde una perspectiva derogatoria, el delito de financiamiento, tal cual está, no puede aplicarse a hechos que fueron cometidos antes de su vigencia. Por lo tanto, ahí hay un tema complicado, podríamos hablar muchísimo de eso, pero siempre va a haber una duda de interpretación si está vigente o no al tiempo de la comisión de sus delitos. Si es que ese es el único delito. Aun cuando estamos hahablando de 19 millones de quetzales. Aunque habláramos de 500, lo que tiene que haber aquí no es la cantidad de delito de plata que pudo haber introducido al partido para su campaña, sino el tiempo de la comisión. Tengo entendido que por ahí también la han sindicado de asociación ilícita, y esa es otra historia. Ahora, en el caso de Telma Aldana, ambas denuncias surgen del delito de peculado por sustracción ante la eventual contratación anómala de José Carlos Marroquín por un lado y del decano de la Universidad de San Carlos por otro. Entonces son cosas distintas. Si fuera solo el financiamiento electoral, yo creo que Sandra Torres lo tiene más fácil, porque de hecho la resolución que rechaza in limine la solicitud de retiro ante juicio sí considera la Corte Suprema de Justicia que el delito dejó de tener vigencia. Y ese es un tema que sí debemos considerar. Ahora, el papel que está tomando o que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, en donde pareciera que es bastante arbitrario. Estamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral da luz verde a ciertas candidaturas cuestionadas y a otras no les permite poderse concretar. ¿Cómo podemos evaluar ese papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral? Lo que pasa es que también es el rol que se le dio al Tribunal Supremo Electoral a partir de la reforma electoral de 2016. Ese es, creo yo, parte del problema, y la otra es que también se está poniendo una presión sobre el Tribunal Supremo Electoral para ser el primer árbitro de este proceso y decidir qué candidaturas entran y qué no. El tema es que no siempre es arbitrario. Digamos, el Tribunal Supremo Electoral saca sus resoluciones y explica las razones por qué. A veces es difícil entenderlo, pero digamos, por qué a este diputado que era tránsfuga, por ejemplo, sí lo dejaron participar. Bueno, resulta que porque a él hizo su cambio de partido antes de que entrara en vigencia la nueva ley electoral, por ejemplo. ¿Y por qué a este no? Pues porque este se cambió después. Entonces, claro, frente a la ciudadanía se percibe como un problema de arbitrariedad, pero al final de cuentas el tribunal está tratando de justificar estos temas. Ahora, lo que sí es delicado es, por ejemplo, donde el tribunal se pone y que lo hizo en la elección anterior también con Alfonso Portillo, por ejemplo, se pone a hacer calificaciones de tipo de idoneidad. Ahí el licenciado nos podrá dar una explicación mayor sobre cómo ese tema en el ámbito jurídico es muy complejo. Y es ahí donde se percibe mayor arbitrariedad de parte del tribunal, y donde al final de cuentas no se sabe qué va a pasar. Y es lo que al final pone más en problemas el proceso electoral, me parece. Ahora, en esta misma línea, digamos, se sabe que un alcalde, un candidato a alcalde que fue condenado en Estados Unidos por un tema de narcotráfico fue inscrito. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral ante eso? Sí, yo creo que ahí no existen justificaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista institucional está claro que el órgano electoral tiene altos niveles de vulnerabilidad, por un lado, pero al mismo tiempo también ellos mismos han malentendido, digamos, en lugar de haber utilizado las reformas electorales de 2016 que ya se comentaron como un elemento que les permitiera ser más robustos, más fuertes, e inclusive que les permite ahora elevar su capacidad de sanción, lo que nos dice es lo contrario. Es decir, el mensaje que nos está dando la ciudadanía es que se ha vuelto tan permisivo que ahora se vale que inscriban a un candidato para la alcaldía de Zacapa, que es este caso en particular. Así hay otros candidatos que lograron inscribirse, que tienen la misma procedencia de estructuras criminales, que están ahora postulándose para muchos municipios en la costa sur, digamos, y para el departamento de San Marcos y Huehuetenango. Así que el asunto se está generalizando y me parece que es peligrosísimo que en lugar, digamos, de hacerse propio de esa musculatura que ahora le podría, que tiene el marco legal, antes tenían la excusa
Es decir, no tenemos los marcos, tenemos boca, pero no tenemos dientes, o no tenemos suficiente fuerza, ahora la tienen. Y yo creo que el mensaje que en esta ocasión nos está dando es de ser absolutamente permisivo. Y el ser permisivo tiene un elemento político detrás, que es de pronto la decisión que está ahí generándose, dando vueltas al interior del tribunal, de dejar hacer, dejar pasar. Es decir, mientras menos bolas, mientras menos olas se levante, mientras menos volatilidad tengamos, mejor. Esa es la lógica de ellos, pero el efecto que están causando es absolutamente nefasto, porque es muy probable que la legislatura 2020-2024 tenga en general un perfil todavía peor de la actual legislatura y de los gobiernos locales también. ¿Usted sí cuestiona el papel que está tomando el Tribunal Supremo Electoral? Cuestiono esta parte, digamos, este elemento importante. Digo esta parte para ser muy concreto, digamos, así como puede tener otra muestra de debilidad, pero en general el comportamiento del órgano electoral es, en términos básicos, digamos, un indicador importante de analizar, pero no el único. Es decir, no podemos inviabilizar o no podemos entrar a cuestionar desde ya un probable resultado electoral por estos factores, que sí vale la pena mencionarlos y cuestionarlos, pero no es el único. Lo que me parece es que, digamos, sí es muy complejo el rol que se le ha dado al Tribunal Supremo Electoral sin darle total claridad, porque, por ejemplo, el tema del finiquito, que no es realmente un finiquito, sino solo es una ausencia de hallazgos en la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría se ha usado como un arma política para detener candidaturas de alcaldes y de diputados todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo también a nivel de candidaturas presidenciales. Entonces, digamos, ha vuelto el rol más complejo del Tribunal Supremo Electoral sin que se tenga total claridad sobre estos temas. Por ejemplo, el finiquito, quién es idóneo y quién no, quién puede participar. Y ahí es donde el tribunal está, creo yo, jugando un rol complejo y yo no me atrevería todavía a calificarlo como negativo, aunque sí creo que es muy complicado y pone una situación complicada para la democracia del país. Se nos está terminando el tiempo. Tenemos a las tres candidatas punteras de este proceso electoral se encuentran con problemas legales o en duda su participación. ¿Hasta dónde vamos a tener este nivel de incertidumbre? Porque básicamente no está nada escrito. Hasta donde yo entiendo, hay procesos legales que se puedan seguir y podríamos llegar a muy avanzados en el proceso sin definirlo. Si algo ha caracterizado esta elección es precisamente la incertidumbre y la imposibilidad de ver más allá de un par de semanas. En efecto, las tres candidatas punteras tienen problemas legales que eventualmente podrían incluso impedir su participación. Tenemos más visible la situación de Telma Aldana, que ya fue denegada su inscripción y está en un proceso puede apelar en la Corte Suprema de amparo, perdón, en la Corte Suprema y eventualmente en la Corte de Constitucionalidad. Va a llevar meses. Tenemos el caso de Suri Ríos, que seguramente nos dará noticias las próximas semanas, porque la Corte de Constitucionalidad podrá conocer su apelación, que, ojo, podría ser distinta esta vez por la apelación del amparo definitivo a la del amparo provisional, y todo va a depender de la integración y del sorteo que haya entre los suplentes. Porque el voto duro de los magistrados titulares ya lo sabemos. Eso lo sabemos. Y ese lo podemos prever fácilmente. Lo que no sabemos es cómo va a quedar integrada con los magistrados suplentes y cómo la inclusión de Cristina Fernández o María de los Ángeles Araujo podría variar el voto. Por lo tanto, la candidatura de Suri Ríos es aún posible, no obstante la primera resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero podríamos pensar en un escenario en donde se llegue a la segunda vuelta electoral y de pronto un fallo judicial vota a una de las dos opciones que llegan a la segunda vuelta electoral, por ejemplo. Podría ser. Esto es posible. El escenario da para cualquier cosa. Es una incertidumbre terrible y eso afecta enormemente el proceso que vamos a enfrentar, lo que ya estamos enfrentando. Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál tiene que ser el rol de las Cortes? ¿Tiene que acelerar los procesos? Creo que es absolutamente importantísimo que las Cortes, aún y a pesar de los niveles de volatilidad y de compromisos y también de elección de Cortes que tenemos a la vuelta de la esquina, puedan contribuir en mínima medida, por lo menos, a reducir esta zona de incertidumbre. Lo peor que puede pasar es que 1 o 2 semanas antes de las elecciones, ya sea de primera vuelta o peor si fuera entre primera y segunda vuelta, tuviéramos estos procesos que cambiaran. Eso realmente, estamos ante un capítulo que nunca hemos visto en la historia de política del país, por lo menos de la historia reciente, y quisiéramos que eso no se exagere. Las Cortes están completamente cargadas con estos temas, están ahorita topadas con el tema electoral y el problema de la incertidumbre, y luego el tema es que sí tenemos que ver la calidad de candidatos que tenemos, porque ese es un problema al final. Mucha gente está participando con problemas legales y eso dice mucho de nuestra democracia y del sistema político en general. De todas formas, tienen que solventar sus problemas legales. No puede ser que
la ciudadanía tenga opciones con personas que tienen temas pendientes con la justicia. Esa es una responsabilidad que tienen que asumir las Cortes. Gracias por su participación y aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Regresamos en unos minutos en Razón de Estado.